Nuevo programa y estamos otra vez aquí en el Meeting El Point Meeting del Point. Colegio de Arquitectura Clínica de Valencia. Ujú. Y tenemos un programa hoy un poco diferente, ¿no? Porque Diferente. Vamos a tratar algo diferente que no hemos traído hasta ahora al es programa. arquitectura, tiene relación con la arquitectura. Mucha gente cree que no, pero realmente tiene muchísima relación Muchísima. porque hoy estamos con Gustavo Marina, con Sofía Buenas Escrivá, tardes. muy buenas, de Buenas. GM Paisajistas, que se dedican al paisajismo en la arquitectura, que por eso decimos que está ligado, pero hoy nos explicarán por qué está tan ligado. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos encantados, de verdad, muy agradecidos por recibirnos en esto que habéis hecho y que es muy bueno. Es una gran definición, ¿verdad? No os voy a dar Para más, mí- para mí me vale, no voy a para dar mí más me- detalles, a no voy mí a dar me más vale. detalles, ¿no? Estamos encantados de este canal que tenéis de información, de formación y de ilusión. Y aquí estamos para traer la buena nueva, el paisajismo a la arquitectura. Muy bien, sí, porque parte de la arquitectura se complementa con eso. Pero bueno, eso ahora entraremos, muy bien. porque primero queremos que os presentéis vosotros, quién es Gustavo, quién es Sofía, a qué os dedicáis. Perfecto, pues yo soy Gustavo Marina, soy una persona humana, bastante humana, lo intento. Y además de eso me dedico al paisajismo y la jardinería. Tenemos una empresa, que ya somos 13 técnicos dentro de ella, GM Paisajistas, con una trascendencia y con un recorrido interesante. Yo llevo 30 años en el mundo del paisajismo Ujú. y con la misma ilusión que el primer día Qué y bien. encantado de hacer proyectos de todo tipo. Qué bueno. Bien. Sofía, ¿y tú? Sofía? Bueno, yo soy Sofía, en realidad soy arquitecta, pero de corazón, poco a poquito, ya voy vale. haciendo de paisajista. Te va ganando el verde. Sí, sí, sí. Soy la directora de proyectos de GM Paisajistas. Llevo ya Ujú. varios años con Gustavo, aprendiendo con él y de él. Y encantada de estar aquí también con vosotros. ¿Qué perfiles técnicos hay en un estudio de paisajismo? Porque si es arquitecta, Pues tenemos varios perfiles internos y varios externos. Tenemos paisajistas como tales, tenemos arquitectos formados en paisajismo, tenemos especialistas en botánica, ujú, tenemos especialistas en riego, tenemos esa parte de comunicación y luego nos nutrimos de mucha gente de fuera. ¿Por qué? Porque nos gusta contaminarnos, en el mejor sentido de la palabra. Tenemos psicólogos, tenemos Anda, fisioterapeutas, tenemos gente de derecho, tenemos diferentes tipologías. Y luego lo que tenemos es mucha gente alrededor, muchos amigos, muchos conocidos, muchos viveristas a los cuales consultamos, gente de arte, nos gusta mucho el arte, sobre todo el contemporáneo, y toda esa gran familia que vamos configurando, aparte de los 13 que somos en el propio despacho, pues es lo que somos. todo eso para hacer paisajismo. O sea, todos esos perfiles Claro, se aplican. ¿Y qué tiene que ver un psicólogo en el paisajismo? O sea, ¿dónde entra esa parte de psicología dentro del paisajismo? ¿Qué queremos que hacer un paisajista? Antonio, un paisajista lo que quiere es darte confort, salud. Ujú. Confort, salud, que seas más feliz. Nuestra única visión, o nuestra gran visión, es que todo es un compendio en el cual queremos que la gente sea feliz. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con que tenga un mejor entorno, un entorno biofílico, un entorno que esté orientado hacia el verde, un entorno tranquilo, o no tranquilo, como tú seas más feliz, Sí, sí. pero un entorno que sea agradable para ti. Y en esa parte de esa felicidad y de esa salud tenemos una salud física, pero también tenemos una salud mental. Importantísimo. Entonces tenemos un psicólogo a nuestro lado, que es Juan Carlos Morcillo, Ujú. que tiene una gran visión de cómo puedes llegar a ser más feliz. A mí me gusta mucho cuando él a veces me dice, yo hago terapia con mis pacientes y muchas veces nos vamos a pasear. Ya está. Tenemos esos paseos peripatéticos, esa terapia peripatética, que significa que tu entorno es el que te cura. Y seguramente tu casa, tu hotel, tu empresa necesita un entorno que te cure a nivel mental. Y ahí estamos nosotros. Pues fíjate que eso se tiene que, o sea, en la época que hemos pasado hace unos años, en la pandemia, ¿no? El hecho de no poder salir de nuestra casa, el no poder relacionarnos, el no poder estar en entorno natural, pues yo creo que hizo mucho daño y ¿no? Parte de lo que estás comentando. O sea, Claro. Fíjate, nosotros trabajamos mucho con despachos de arquitectura, pero también trabajamos con hospitales y trabajamos con escuelas, ¿no? Ujú. Ujú. Y todo ese ambiente de biofilia, de estar al lado del verde, genera, desde un punto de vista fiscalizador de lo que haces, mucho más rendimiento. Desde un punto de vista de felicidad, mucha mayor felicidad. Ten en cuenta que hay índices de felicidad. En Bután, por ejemplo, uno de los índices, más allá del IPC, es el índice de felicidad de la población. Anda. Nosotros no lo medimos aquí, pero es así. Ujú. Entonces, a partir, por ejemplo, de la pandemia, en esos momentos en los cuales estabas encerrado,
te abrazabas una pequeña planta que tenías en el balcón, como un koala, y decías, este es mi mundo verde alrededor, ¿no? Me voy al bosque y vas a la terraza, ¿no? Ahí. Efectivamente. Pues a partir de ahí nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tenemos un despacho, que tenemos un patio central con verde, y cuando sales a hablar por teléfono con un energúmeno al cual tienes que decirle algo, aquello te tranquiliza, ¿no? Aquello es un remanso de paz que permite que tú diseñes mejor, pienses mejor y te relaciones mejor. Con lo cual es importante poner un poco de verde cerca de cada una de las personas. No somos animales y los animales quieren estar en la naturaleza. Tira al campo. Oye, pues una pregunta y además se la voy a hacer a Sofía porque como ella es arquitecta y aquí hemos dicho al principio paisajismo, arquitectura, vamos a relacionarnos. ¿Cómo relacionamos o en qué influye el paisajismo con la arquitectura? ¿Cómo se unen esas dos disciplinas? Pues fíjate, en la escuela, al final de cuando yo soy licenciada aquí en la universidad, siempre nos centrábamos mucho en la arquitectura, en los detalles, que es maravilloso. Y sin embargo, el paisajismo siempre quedaba un poco más detrás, ¿no? Es esos lindes que hay a tu parcela. La optativa. Sí, y luego las optativas de urbanismo, que yo me las cogía todas, he de decir. Vale. Pero hay gente que no se quedaban así un poco más resguardadas. Y desde que estoy también trabajando con Gustavo, te das cuenta de que tienen que ir juntas. Es que es imposible que una casa, un patio interior, un hotel o cualquier otro edificio que tenga espacios exteriores no se piense la arquitectura con todas las visuales, con todo lo bonito que puede quedar alrededor. Es que desde que trabajo aquí no puedo concebirlo separado. ¿Pero se limita a lo bonito o también tiene una...? No, como ha dicho Gustavo, evidentemente es bonito, porque claro, cuando trabajas aquí ves a las plantas crecer lo y ves todo el primero que exterior, ves es lo que te entra por los ojos. y dices, jo, qué bonito, que ha quedado precioso, qué bien se mantiene, etcétera. Pero la parte de salud, la parte de poder pasear, la de las visuales, de sombras, de confort, es algo que la gente no lo piensa tanto. Y ahí entramos nosotros, con el cliente, con los arquitectos y arquitectas, a definir eso desde el principio. Sí, efectivamente, eso dice Sofía. Desde el principio es la palabra mágica en este momento, ¿no? Entrar ya en el pensamiento, ¿no? En el concepto. ¿Cómo abordamos un proyecto? No nosotros, sino cómo abordamos un proyecto, y me refiero a ese grupo de técnicos que trabajamos alrededor de trasladar un anhelo de alguien en una obra física, ¿no? Y hablo del equipo de proyectos, perdón, el equipo de arquitectura, el equipo de instalaciones, el equipo de interiorismo, arquitectura técnica, cómo se gestiona luego todo eso, y el equipo de paisajismo. Entonces, el primer punto es la ideación, es la idea, es las necesidades, ¿no? Y ahí tenemos que, nosotros como despacho, para nosotros es clave. Hablar con el cliente, hablar con el equipo de arquitectura, interiorismo, y trazar cuál es la idea general. Ahí es donde podemos ser locos y donde queremos ser locos. Vale. Ahí somos patafísicos, ahí tenemos un pensamiento lateral en el cual, digamos, el punto inicial es no vamos a hacer lo de siempre. Vamos a hacer algo, si es posible, diferente. Por eso tenemos que ir hacia atrás y hablar con ese arquitecto y decirle, muy bien, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en este punto? ¿Ese es tu punto de diseño? Pero ten en cuenta que esta obra se acabará dentro de 4 años. A lo mejor no estás ahí. ¿Qué quieres ser tú dentro de 4 años? ¿Cuál es tu orden estético, funcional en cuanto a tu arquitectura? Muy bien. Pues vamos a intentar llegar allí. Vamos a hablar con el cliente. Si es residencial, hotelero, hospitalario, público, etc. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu lista de deseo que necesitas para este espacio? Y de esos que has dicho, yo te voy a decir 5 más que tú no sabes todavía, pero nosotros, como el señor Lobo, sí que lo sabemos. Entonces te vamos a solucionar problemas que todavía no sabes que tienes. Que están. Efectivamente. Y dicho esto, nosotros también tenemos nuestro propio estilo, como estudio de paisajismo. Entendemos que estamos en un estudio de vanguardia y tenemos nuestro propio estilo. Y cuando concitamos todo eso alrededor de una idea, de un anhelo, es cuando tenemos la primera ideación. Nosotros hacemos un mapa mental en el centro está cómo se llama ese proyecto, cómo se llama la esencia de ese proyecto. ¿Qué queremos que sea? Si se llama el proyecto silencio, pues sí, ¿qué es el silencio? ¿Cuál es la concepción del silencio que tenemos los europeos y los japoneses? ¿Qué representa para alguien del Mediterráneo, Valencia, de este gran Mediterráneo, el silencio? Poco. Pero bueno, pongamos que sea así. No es buen ejemplo para Valencia. Efectivamente. Entonces, ese concepto desarrollamos en el mapa mental. Luego, ¿cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para ese mapa mental, para ese concepto? ¿Y cuál es el programa que necesita el cliente? Ese es un gran trabajo. Y ese trabajo es el inicial, el iniciático y el que arranca todo. Los franceses, cuando hacen concursos de ideas, concursos para un proyecto, al principio presentas 4 folios en blanco. No hay paneles. Y seguramente ese es el ejercicio más difícil. Saber qué quieres hacer. Nosotros lo hacemos ahí en blanco. Y con todo eso nos sentamos de nuevo con el cliente, con la arquitectura, y vamos afinando,
lijando hasta llegar a un buen concepto. A partir de ahí, un proyecto básico. Y en ese proyecto básico, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en el terreno? ¿Dónde estamos en lo económico? ¿Dónde estamos en el programa? ¿No? Con todos los... con todo lo que interviene alrededor, como el suelo, agua, etc. Y luego ya un proyecto ejecutivo donde entramos a tope con ello y desarrollamos detalle a detalle. Ahí nos apoyamos en la arquitectura técnica, disfrutamos de la obra, o sea, no hay nada más a gozar que verte en un día de lluvia, en una obra, ver un problema, solucionarlo, salir de allí y decir, chicos, chicas, lo hemos conseguido, está, lo podemos hacer. Después de la ejecución, lo que tenemos que hacer es el mantenimiento y después una dirección de ese mantenimiento. Entonces, ese paquete global donde empezamos con una idea contemporánea, vanguardista, un poco arriesgada, se transforma a los 4 años en un espacio en el cual alguien está a gusto, vive, disfruta y sonríe. Y para nosotros es el cierre perfecto. Al final no tiene como presencia, no es una presencia, pero algo hay, ¿no? Aporta ese sitio bienestar, donde te quieres ¿no? tomar el café. No sé por qué, pero aquí estoy a gusto, ¿no? Es donde me quiero salir, quiero tomar mi café tranquilo Claro. y entro dentro de... O entro en simbiosis, ¿no?, con el entorno y con mi vivienda Claro. es todo uno. Es que, Antonio, fíjate, tenemos la gran suerte, y por eso viene tanta gente a esta zona del Mediterráneo, hablo de Valencia, Ibiza, Baleares, etcétera, donde puedes desayunar 8 meses al año en la calle. Eso es un lujo salvaje, es decir, levantarte por la mañana, Que no lo apreciamos. darte una ducha, salir en pijama, tomarte un café, un té, sentarte y decir, wow, esta es mi casa, este es mi patio. Nosotros hacemos en el estudio casas pequeñas o rehabilitaciones más pequeñas hasta casas muy grandes. Valoramos mucho ese pequeño espacio de patio de 10 metros cuadrados, de 5 metros cuadrados, de alguien con esfuerzo al cual le ponemos un árbol. A veces lo plantamos nosotros incluso ese árbol porque nos apetece estar con él, ¿no? Y a veces decimos, o sea, ha habido un ejemplo claro aquí en la Patacona, una rehabilitación donde plantado el árbol, dijimos, aquí lo que falta es un columpio, porque tienes 2 hijos pequeños y van a recordar este columpio toda la vida. Es donde se columpiaban de pequeños. Al día siguiente me mandaron una foto donde estaba la niña sonriendo en el columpio. Los pelos de punta, ¿eh? Claro. No hay nada mejor que esa foto ni ese recuerdo que tendrá esa niña. Algo tan sencillo que solo requiere el pensarlo. No requiere ni siquiera grandes inversiones, nada, requiere pensar. Sí, sí. Claro. Y hay pequeños elementos muy etéreos, por ejemplo, el olor. El olor es el último recuerdo más profundo que tenemos de una vivencia. Con lo cual nosotros colocamos muchas plantas de olor en nuestros jardines. ¿Por qué? Porque siempre que pasas por un jardín y hueles un jazmín o un galán de noche, te recuerda un espacio donde estabas con tus padres, con tus abuelos, en una noche de verano, sentado en una hamaca, charlando. Eso te queda en la Grabado. meninge para toda la vida. Y somos capaces de generar recuerdos en un jardín para alguien, estamos en ello. Maravilloso. ¿Y quién es el que pide el paisajismo? ¿El cliente le pide al arquitecto que haya un paisajismo? ¿O el cliente os contacta a vosotros en paralelo con el arquitecto? ¿Es el arquitecto el que le dice al cliente aquí tiene que haber paisajismo? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegan a vosotros? ¿O quién es el que llega a vosotros, Sofía? Pasan las 3 cosas. Depende del proyecto, ¿Sí? ¿no? Sí, pasan desde clientes que nos contactan directamente porque les gusta mucho el paisajismo, el verde, quieren hacer de su zona exterior lo más vivible posible, hasta los arquitectos que con el tiempo se han dado cuenta de que sus proyectos necesitan paisajismo, un paisajismo más estudiado, más trabajado, y clientes que no confían mucho en nosotros, que creen que el paisajismo es algo diferente o que es algo de secundaria, y le dice al arquitecto, por favor, hazme caso, necesitas No unos te vas a arrepentir. paisajistas porque vas a disfrutar de tu casa, de tu hotel, de tu proyecto muchísimo más, y necesitas gente experta, como en todos los ámbitos del mundo, gente experta en algo concreto. Y así tenemos de todo, y estamos muy contentos, la verdad, de todo, de todo. Pero fíjate, yo es una de las cosas que al final en muchos proyectos Echas de menos. echo de menos porque al final estamos hablando de grandes espacios donde entran al final jardineros, que son los que están colocando las plantas, y se echa en falta esa mano experta, ¿no?, que te haga hacer que el jardín entre dentro de la vivienda, que sea todo uno. Que Es como si una casa le hicieran solo albañiles, ¿no? No hay pues una también. pensar Al final, sería una previo. casa, no te digo que no, sería Sería una una casa casa, entre pero comillas no- para vivir, pero no es lo mismo. No se vive igual. ¿Cuál es el valor añadido para tener un proyecto de paisajismo, ¿no? Tener unos paisajistas como GMP detrás? Nosotros trabajamos, nos llaman a veces, como decía Sofía,
o bien un cliente o bien un arquitecto, ¿no? Un arquitecto, trabajamos con arquitectos de diferentes ámbitos, de diferentes segmentos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner en valor esa arquitectura. Entendemos que la envolvente de la arquitectura no debe ser un elemento de perfil bajo, banal, que simplemente sirva como un cuadro con un marco de aluminio en blanco lo más barato posible para ensalzar esa obra de arquitectura. Al contrario, este yo creo que es un pensamiento que ya está denostado. Esa envolvente en verde es un proyecto que lo que hace es magnificar la arquitectura que tiene dentro, tiene que complementarla y magnificarla. Es el gran marco que envuelve a una gran obra. Además, no se queda solamente fuera, entra también dentro. Con lo cual, ese proyecto de paisajismo lo que hace es poner mucho más en valor la arquitectura. Nosotros trabajamos con diferentes arquitectos, estamos haciendo obras con Ken Okuma, con Ferraté, trabajamos en Valencia con Ramón Esteve, con Ramón Gandía, con R Arquitectura, con Altarriba, con Balzar, con Santi Gradolí. Te has metido en un lío porque ahora el que te dejes. Perdón, en un lío, ¿eh? Pasando listado. etc. ¿No? Cada uno de ellos son grandes arquitectos. Cada uno de ellos, la ventaja que tenemos es que tiene su marca personal. ¿Os dejan hacer? Nos dejan hacer por confianza, es decir, como siempre tenemos esa labor evangelizadora que significa que Sí. el paisajismo es importante, el interiorismo es importante. Evidentemente, una buena gestión de la obra durante la obra es muy importante. ¿Pero marcan pautas? Perdona. Marcan estilo. Marcan estilo. Y estamos Sí encantados. que está condicionado con el estilo el paisajismo. Por supuesto, y estamos encantadísimos de que así sea porque aprendemos de ellos cada vez. Cualquiera de estos arquitectos u otros que hemos trabajado tienen un estilo muy marcado y eso es una seña interesante. Y los jardines van en consonancia de su estilo de arquitectura y también del propio cliente, ¿no? Ya empieza a haber una educación interesante y un conocimiento interesante del paisajismo por parte de la arquitectura y somos capaces de modular nuestro paisajismo en relación a ese arquitecto, pero no solo a ese arquitecto, sino a ese arquitecto en ese proyecto. Porque hay muchos y para ese cliente. Y para ese cliente, Porque al final efectivamente. son muchos condicionantes que os llevan a desarrollar vuestro proyecto de paisajismo que esté en consonancia con lo que pide el arquitecto, con lo que quiere el cliente y con lo que vosotros queréis. Que al final tenéis que entiendo yo que tenéis una marca personal que también la queréis plasmar en ese proyecto. Sí, nosotros tenemos un estilo personal, es un estilo, tenemos que bastante vanguardista, que tiene que ver con una dimensión muy biofílica de lo que es el jardín. El jardín no es algo estático que se diseña una vez y pasan 20 años y te cansas de él. Es un espacio que está en continuo cambio y evolución, ¿no? Nosotros trabajamos del orden de mínimo entre 60 y 70 especies por cada uno de los jardines, aunque sean pequeños. Llegamos hasta 120 especies en un jardín. Eso lo que significa es que hay una variación, una ganancia cromática de texturas, de diferentes estructuras de planta a lo largo de todo el año que tú puedes apreciar. No hay nada más bonito que tú estés con tu hijo, con tu hija o con tu pareja y digas, ¿recuerdas que el año pasado el granado floreció en marzo y este año ha sido en febrero? Ha hecho más calor, ¿verdad? O sea, de repente el calendario vital va en relación al jardín. Y eso es una maravilla, ¿no? Entonces, dar esa calidad en cuanto a cantidad de planta, todo ello bien estudiado, significa que tienes un jardín que evoluciona contigo en el tiempo y es mucho más agradable. Y además tiene menos mantenimiento y además se asienta mucho mejor en el terreno, ¿no? El jardín crece y se va posicionando, se va recolocando, las plantas van encontrando su sitio en el cual están a gustito y se quedan ahí y funcionan mucho mejor. Entonces, esa es nuestra marca personal. Hacer jardines vivos, hacer jardines variados y hacer jardines intensos. Y si nos pides un jardín formal, también podemos hacerlo. Pero no es, pero no es lo que... No es. No, yo creo que al final lo que te tienes que sentir a gusto es que eso, que te dejen más o menos hacer lo que a ti te gusta, que al final te tienes que acoplar al cliente, que el cliente es el que te contrata, el que quiere tu estilo, no que lo modifiques, pero que sí que se adapte a su estilo también o lo que él piensa del paisajismo. Y yo quería preguntar una cosa, nos hemos metido directamente en el paisajismo, pero GM Paisajista, ¿de dónde sale? O sea, un poquito la trayectoria de dónde venís y cómo habéis llegado hasta aquí, hasta dónde estáis ahora. Pues GM Paisajista parte básicamente de Gustavo Marina. Yo llevo 32 años trabajando en el mundo del paisajismo. Trabajé durante 25 años en una multinacional muy grande llevando con cuenta propia un departamento de paisajismo.
Hacíamos jardines básicamente públicos grandes, parques de atracciones, diferentes elementos. Pero yo siempre he tenido una vertiente y es que tenía mi propio pequeñito estudio, que éramos mi ordenador, yo y alguna otra persona muy puntual, para hacer pequeños jardines. Porque las grandes corporaciones no te permiten hacer pequeños jardines. Ahí era donde disfrutabas de verdad. En ambas cosas. Lo que pasa es que cuando llega un amigo y te dice, hazme un jardín, o un cliente al cual aprecias, o, como pasa muchas veces, un cliente que luego es un amigo, entonces te permite hacer esos pequeños jardines. Y llegado un cierto tiempo, por la edad básicamente, ¿no? Decidí que me gustaba mucho más esa parte porque me permitía tener un acercamiento más a las personas, ¿no? A partir de ahí empezamos a crecer como estudio. Entra Sofía, que es clave principal como jefa de estudios. ¿Por eso está aquí? De proyectos, evidentemente. Es una crack y a partir de ahí estructuramos estructuramos una empresa, hacemos varias obras interesantes. El primero, Six Senses de Ibiza, hacemos Bombas Gens, vamos cogiendo un cierto nivel en las obras, incorporamos más equipo y ahora ya somos 13 con una buena estructuración de despacho. Nos apoyamos en gestores como The Blue Department, lo cual hacemos una estructura muy interesante dentro del despacho y yo creo que estamos en un momento importante, interesante, en el cual tenemos procesos ya definidos, trabajamos todos en Revit, muy importante. Paisajistas trabajando en Revit. Eso es muy curioso. Era una de las preguntas que os iba a hacer. Modelar una planta. ¿Cuáles son las herramientas que usan los técnicos para hacer paisajismo? Porque claro, nosotros pues AutoCAD, Revit, pero ¿cuáles son las herramientas de un paisajista? Entonces empezamos todos a mano. El primer boceto siempre hace Gustavo, su idea de con genialidad. Efectivamente, con los con colores de lo que sea. Y empezamos en CAD, como creo casi todos. Dimos el salto a Revit porque nos dimos cuenta de que, ostras, al final trabajamos en colaboración con arquitectos. Trabajan ellos ya en Revit, es algo que integrarse. Hicimos ese salto, primero por diferenciación, segundo por comodidad, porque una vez que empiezas en colaboración con otros estudios, tanto de ingenieros o arquitectos que trabajan en Revit, todo sale muchísimo mejor porque es un trabajo súper colaborativo. Y luego que al final, lo que hemos hablado siempre muchas veces, no solo es el verde y poner el árbol, es que es generar los caminos exteriores, las plazas, los rincones, las pérgolas, barandillas, escaleras, los metemos en todo el exterior. Y eso en los niveles y en el estudio de riego, drenaje, es una maravilla poder contar con gente y por eso somos desde arquitectos a técnicos paisajistas, tenemos un BIM manager, tenemos un BIM gente manager en estudio de especialista paisajismo cuando hay estudio de arquitectura que no tienen. Claro. Es muy fuerte. De ahí que seamos ya 13. Y cada vez vayamos creciendo porque llegan cada vez proyectos más grandes, más retos, ya no son tanto casas pequeñitas, sino de repente te llega un hotel en Marruecos, dices, ostras, qué guay, qué chulo que hayamos pasado de escalas de proyectos diferentes porque hemos dado un salto ahí. En intentar igualarnos en este tipo de metodología al resto de gente con la que vamos a trabajar colaborativamente. Claro. Mi parte súper friki técnica. ¿Cómo hacéis las familias de las plantas? ¿O qué información? ¿Cómo modelas ¿cómo modelas un ficus? Es un palo con un círculo. Ya, me imagino que le es llamas todo ficus. simbólico. Lo que pasa es que, claro, esos elementos tendrán que tener datos. Claro. Y ese dato tendrá que ver con, no sé, a mí lo contáis con irrigación, o con sombra, o con alturas, o con volúmenes, ¿no? Exacto. Esa es la información que le metéis al modelo BIM. Hasta si tiene tutor y no tiene tutor. Hasta el tamaño del árbol o de la planta para que te salgan mediciones luego todo exacto cuál quieres. ¿Qué más si es existente o si es nuevo? Porque al final hay árboles que están en la parcela y también estudiamos que algunos se trasplanten, otros se mantengan. Intentamos, evidentemente, adaptarnos al terreno que hay en ese momento. Entonces, eso BIM nos lo permite hacer gracias a que lo estudiamos bien y que todos trabajemos mucho mejor. Y luego esa herramienta nos permite, por ejemplo, hacer estudios de soleamiento y de sombras, que son muy importantes en nuestro ámbito. Tener en cuenta que para nosotros la sombra es un elemento esencial, ¿no? Pero además toda esta informatización, automatización en los procesos nada más, nos permite hablar de tú a tú con los estudios de arquitectura. Claro. Si no, no podríamos hacerlo. Nosotros trabajamos en colaborativo en proyectos en Arabia Saudí, trabajando con equipos que están desde Indonesia a China o están en Alemania. Todos colaborando en proyectos que son comunes. Con hoteles en Aruba, cerca de Venezuela. Entonces tenemos que trabajar con un sistema que sea el estándar. Y no podemos poner menos de eso. Claro. Y estamos encantados. Es bien cierto que el diseño no sale
no sale de un ratón. El diseño yo creo que sale de la mano. papel. El diseño sale de las manos y va al papel, ¿no? Pero a partir de ahí hay un proceso mecánico, más o menos mecánico, automatizado, con IA, como vosotros comentáis en algún momento en vuestro caso. Entonces, todo ese proceso intermedio que va desde la idea primigenia hasta la ejecución, en el cual tú estás allí físicamente viéndolo, hay un intervalo en el centro que necesitamos tener las herramientas que tienen el resto. Y creemos que es el futuro y ahí estamos en este momento. Y habéis comentado que tenéis proyectos fuera del ámbito nacional. O sea, ¿cómo hacéis para organizar ese tipo de trabajos, sobre todo también en cuanto a plantas que sí son autóctonas, si las tenéis que traer de allí o no? ¿Cómo trabajáis con técnicos o con jardineros que están en otro país, que no los conocéis? No sé si os desplazáis físicamente, si no os desplazáis físicamente para conocer el entorno. Sí, sí lo hacemos. O sea, trabajamos con mucha ilusión. Lo bueno que tiene esta profesión nuestra como la vuestra es que al final conoces mucha gente, conoces muchas naturalezas diferentes y muchos espacios diferentes. Cuando trabajamos fuera de aquí, tenemos varias patas colaboradoras. Significa, nosotros tenemos una idea y capacidad de hacer un proyecto. Esa idea la generamos junto con arquitectura o cliente. Pero luego necesitamos de alguien físicamente que esté en Marruecos, en Arabia Saudí o en la isla de Aruba. Entonces necesitamos conocer un técnico de allí. Significa conocer a las gentes, lo cual siempre es agradable, conocer un técnico, conocer sus técnicas. Y seguramente nosotros le trasladamos algunas, pero ellos a nosotros también muchas, porque ellos tienen el conocimiento local. Claro. Eso es fantástico. Pero luego tenemos una tercera derivada. Vosotros sois capaces de llevar un ladrillo de aquí a Singapur y el ladrillo va en un contenedor fantástico. Nosotros tenemos llevar una planta de aquí a la isla de Aruba o de aquí a Arabia Saudí. Entonces necesitamos conocer los viveros, las plantas, dónde están, cómo se genera esa planta, porque no se hace planta igual en todo el mundo, y luego cómo se transporta. Ten en cuenta que aquí hay viveros como Cultiser, que son especialistas en olivos o en algarrobos, que llevan olivos a China. Y ese olivo tiene que viajar a China. Y no viaja en avión, porque es un olivo que pesa 4,5 toneladas. Entonces hay toda una técnica de generaciones, sobre todo en Valencia, que somos unos grandes viveristas, de manejar esa planta. Con lo cual tenemos que conocer, hacer la idea, conocer a lo local en lo técnico y todos los suministros especiales. Y eso es duro, pero es precioso. Ya sé dónde está también el abogado. Me imagino que todo el papeleo que llevar un olivo a Aruba tiene que ser complicado. Efectivamente. Oye, antes habéis comentado también que vuestros jardines, vuestro estilo, tenéis jardines por muy pequeñitos que sean, que tienen 60 especies, 120 especies, pero entiendo que, claro, el sitio donde se vaya a generar ese jardín tendrá unos condicionantes. ¿Cuáles son los condicionantes que te hacen decidir qué cosas pones en un jardín? Ya no me refiero solo a la tierra o el soleamiento, pero también los condicionantes arquitectónicos incluso. Claro. El mayor condicionante es qué quiere el programa, qué quiere esa persona que está ahí. Ese es el mayor condicionante. ¿Cómo quiere vivir ese jardín? Una vez que eso lo tenemos definido, que es lo más complicado, es ver qué programa queremos dar ahí. ¿Qué cosas van a aparecer en ese jardín? Y esos son los grandes condicionantes. Si es un jardín más tranquilo, más vivido, con más gente, con mascotas, no mascotas, etc. Entonces, ese es un gran condicionante. El segundo condicionante, y es obvio, pues tenemos que ver con suelo, agua, etc. Y el tercero es la arquitectura. ¿Cómo se relaciona la arquitectura, cómo se imbrica con ese jardín? ¿Es una casa abierta? ¿Es una casa cerrada? ¿Es una casa muy masiva hecha en Madrid? ¿Es una casa hiperabierta hecha aquí en la cual tienes unos grandes ventanales que lo primero que haces por la mañana es levantarte y abrirlos? ¿Quieres que esa planta entre o no entre? Has hecho unos muros de mampostería en seco que te han costado mucho dinero, pero tienes la capacidad estética de ver que si están rotos por un poco de verde todavía son más bonitos. Entonces, esos condicionantes hacen que pongamos unas plantas u otras en cada sitio. También lo difícil es llegar a una persona y explicarle, ¿ves este paño de 30 metros cuadrados? Nosotros lo vemos como el college de Harry Potter. Sube una parra, lo va tapando, se lo va comiendo poco a poco, luego la cortaremos un poquito. Y hay un acto de fe por parte del cliente. Claro. Tiene que creer. Porque esto no se ve. Eso va después de una comida con un par de vinos y ahí es cuando cae, ¿no? Efectivamente. Entonces, y le explicamos a otra casa que lo hemos hecho, pero sí, pasa así, ¿no? Entonces, esa relación es realmente importante e interesante, donde arquitecturas que tienen una factura inicial, hablando con el arquitecto decimos, vamos a darle un poquito más, vamos a darle un tono más, vamos a subirlas con el verde. Vamos a hacer que esta parte que ahora es muy estática, la vamos a hacer mucho más dinámica. Tienes un elemento que quieres que sea abierto y que se
percibe que se oiga desde la casa, vamos a hacerte un jardín cinético. Un jardín cinético es un jardín que somos capaces de ponerlo y con un poco de viento el jardín se va moviendo, ¿no? Y tú tienes esa parte cinética como la pintura cinética o la escultura cinética y ves que el jardín se mueve desde tu sillón sentado y eso es como el fuego, que es Como si te hipnótico. Te embelesa, Hipnótico. te quedas. Mirar la chimenea, mirar el mar, mirar el jardín. Hipnótico, o tenemos un jardín cinético con chopos que cuando el viento incide en ellos tintinean moviendo la hoja, un populus alba que tiene una hoja verde por un lado y blanquecina por el otro lado, tú ves reflejos, oyes un sonido y ese sonido, junto con la humedad que da el chopo, hace que estés mucho más fresco que no estarías debajo de un pino. Entonces, esas emociones son las que intentamos imbricar entre el paisajismo y la jardinería. Entonces, entiendo yo que la parte de paisajismo, o sea, lo ideal es que entre siempre al principio del proyecto, o sea, o la concepción del proyecto. O sea, que entréis desde el principio para, junto con el arquitecto y el cliente, ir desarrollando todo ese proyecto hasta el final, ¿no? Y que Totalmente. hagan un todo uno. ¿Quién es el que habla con el arquitecto? Te toca a ti. Pues Hablamos un a la poco par. los Uno dos, convence sí. y luego va a la Somos- técnica, ¿no? Somos ¿O los cómo? Pimpinela de la jardinería, ¿Sí? entramos allá a tope. ¿Pero por la discusión o...? Habla más Gustavo. Ah, vale. Yo tengo incontinencia verbal, o sea que si hay a veces... No, pero es verdad. Y luego por dos razones importantes. La primera, porque el proyecto va a salir mucho mejor si todos trabajamos en equipo. Y la segunda, que no es la ideal, que a veces nos dicen, mira, he hecho la casa y ahora entras tú. Pero es que quiero A, B, C y D. Y resulta que las estudias no han tenido nada de paisajismo en cuenta, ni desde pesos de vegetación, ni de lo que pesa un árbol, ni de cómo se entra un árbol a esa parcela. Claro. No han dejado no. preparadas La logística... cosas que son súper importantes para luego el jardín o el exterior que quieren vivir y nos tenemos que, romper la cabeza entre todos, tener que deshacer parte del proyecto si de verdad quiere conseguir ese resultado. Entonces, lo Incluso mejor los es- costes se disparan Claro. porque hay que contratar una grúa para meter una Efectivamente. palmera o no sé qué en tal sitio O que se rooftop, podía haber plantado sí. antes. Claro. Es mucho, o sea, el punto es muy sencillo, es el principio de todo. Por economía. Por economía mental, primero, porque somos capaces de definir un mejor proyecto al principio y vas a tener muchos mejores resultados. Y por economía directamente monetaria. Es mucho más sencillo que nosotros pasemos a nivel de instalaciones, drenajes, tuberías, etcétera, por una misma zanja o no. Pero es mucho más sencillo que seamos capaces de aportar los pesos específicos del rooftop, de la cubierta del rooftop, para que el estructurista, antes de hacer nada, diga cuánto va a costar esa estructura y el cliente diga si estoy dispuesto o no a pagarlo. Claro. Entramos, si vamos al ámbito hotelero, nosotros hacemos hoteles 4 o 5 estrellas, 5 estrellas al lujo, hacemos Six Senses, dirección facultativa de Four Seasons, hacemos Iberostar, hacemos diferentes hoteles. Todos estos hoteles son grandes obras que tienen a muchos profesionales que deben de estar desde el principio. Porque, como decía Sofía, en un hotel el paisajismo es una pieza fundamental en el Mediterráneo. Fundamental. Tú estás vendiendo habitación, pero estás vendiendo habitación porque cuando sales de la habitación el entorno es interesante. En hoteles estanciales donde tú vas a estar 3 o 4 días y estás dentro del hotel, es muy importante el paisajismo que hay alrededor. Entonces, desde el primer día, a primera hora, tenemos que saber, tiene que estar el paisajista diciendo cuál es el estilo y cuáles van a ser las necesidades que tiene en cuanto a pesos, tierra, árboles, etc. Y luego, logísticamente, nosotros entramos con el de la estructura, o antes. Nosotros tenemos obras en las cuales metemos árboles que pesan 4 y 5 toneladas y entramos antes de que empiece la estructura. La plantamos en el perímetro, porque luego no hay manera de entrar. Luego tienes que ir con una grúa de 100 toneladas que cuesta 700 euros. O te han hecho una zapata con un tacón más grande y no por te eso entra. me suena un poquito el tema. Entonces, es muy fácil. Es al principio todos. Luego, cada uno tiene... Esto es como una obra de teatro. Estamos en la bambalina, entramos y salimos en nuestro acto. Pero es importante definirlo desde el principio porque es mucho más fácil y mucho más económico. ¿Y después? Después también. No, quiero decir... No, desgraciadamente entiendo yo que entraréis muchas veces después. No. ¿No? El después que decía yo era que, claro, el jardín, lo típico vale. de estrenas la casa, estrenas el jardín, todo verde, todo bonito, todo con flores, ¿y a los 2 años? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué estrategia hay para que ese jardín siga siendo lo que vosotros habéis pensado que tenía que ser? si Y dure. Si el jardín está bien diseñado, por nosotros o por otras personas, estará mejor a los 2 años que al principio. Ajá. Aquí hay una diferencia con la arquitectura. Y disculpadme, aquí voy a hacer un poco de gremio. No, sí, es por ellos. Cuando entregamos una obra y nos abrazamos ese día y nos achuchamos, Bueno, Nos tiramos las piedras. ese día es el mejor día de la arquitectura porque está nueva y es el peor día del jardín. Pero hay amigo. A partir de ahí
la cosa Claro, cambia. el Nuestro jardín jardín coge, ¿no? volumen, volumen. y se hace adulto, ¿no? Pero también es bien cierto, Enrique, que ese jardín necesita, y nosotros lo hacemos, una dirección técnica del mantenimiento. Vale. Nosotros hablamos con los mantenedores, Ujú. les damos nuestro paquete de mantenimiento, cómo se tiene que hacer, Instrucciones, ¿no? instrucciones, Igual que el libro del edificio, me imagino que habrá un libro, ¿no? de mantenimiento del Eso es. jardín. Y a partir de ahí también hacemos visitas periódicas. Tenemos direcciones técnicas de mantenimiento en diferentes hoteles o en diferentes casas para ver cómo va. Y si no las tenemos, pues a veces las hacemos porque nos hacemos amigos del propietario. Porque Claro. cuando tú tienes que convivir Tu criatura tete también a tete un poco. con alguien durante 3 años y además es su casa y tu criatura, hay un vínculo Claro. generalmente especial. Y si eres capaz de conectar en el sentido de ver cuáles son sus necesidades, sus anhelos, su cultura, Ujú. qué música le gusta o no le gusta, qué pintura le gusta o no le gusta, qué deporte le gusta, pues llegas a otro tipo de relación que haces que ese jardín sea suyo, es nuestro, es suyo, es un poco de todos. Entonces no puedes dejar de ir a verlo cuando pasa un año o 2. Ujú. Y cuando vas, pues generalmente vamos y estamos encantados de ver que las cosas funcionan, van bien, los efectos son los que esperábamos y Lo son han regado espacios. como toca. Lo han regado como, Lo han regado cuando como toca. toca. Al final es una señal de identidad, no es tu diseño donde participa y quieres que se mantenga y que perdure en el tiempo, no que se Sí. eche a perder. Sí, efectivamente, tienen nuestra marca personal y lo que más nos gusta es cuando alguien llega y dice, oye, para estar en un sitio, ¿este jardín es vuestro? Chapo. Sí, sí, lo hemos conseguido. Ahí estoy. No porque sean jardines con una forma estructurada, muy marcada, Son reconocibles vuestros jardines. sí, pero quizás por el estilo, ¿no? Por el estilo, Sí, la sí, hay gama, unas plantas que las plantas, ya... Que esas nunca como- me hemos visto, ¿no? No, no. No, A ver, yo ya he visto varios, entonces se sabe. es como- Entonces, estamos contentos de que eso se reconozca. Pero también tengo que decirte que nosotros nos adaptamos mucho, muy mucho al cliente. Evidentemente, cuando es un cliente corporativo, hotelero, colegio, etcétera, tiene unos requerimientos muy altos. Ujú. Pero cuando es una vivienda propiedad privada, también son unos requerimientos. Entonces, nos adaptamos en ese orden sin desvirtuar ese estilo. Pero al final siempre llegamos a acuerdos y las cosas funcionan bien. Claro. ¿Y qué tan importante es la mano ejecutora de ese jardín para el resultado final? Porque vosotros ejecutáis. O sea, No. ¿ahí es donde está la diferencia entre paisajista y jardinero? Sí, bueno, Sí, yo entiendo ¿No? que sí, ¿no? ¿Está ahí? sí, prácticamente sí. Es decir, nosotros no ejecutamos, nosotros somos una ingeniería de paisaje. Es decir, nosotros, ¿dónde trabajamos? ¿No? La gente a veces dice, ¿un paisajista y eso qué es? Pues un paisajista es una persona, o un técnico en este caso, un grupo de técnicos que piensan en todo lo que te rodea. Entonces, Javier de Vinduisen decía, cuando le preguntaban, ¿cuál es el ámbito del paisajismo? Y él decía, todo aquello que moja la lluvia. O algo que Buena hay lluvia, definición. ahí estamos nosotros, es una buena definición, ¿no? En ese ámbito, evidentemente no lo hacemos todo, pero es en el que tenemos que trabajar y ese es nuestro campo de cultivo. Que no solo son las plantas, entiendo. No, ¿qué va? No es que no Estamos son hablando plantas. de barandillas, Mira, no escaleras, Claro, entiendo hasta todo. donde nos dejen meternos. Pero en general con el arquitecta siempre nos llevamos, intentamos entender el estilo que tiene, proponemos desde luminarias que van a ir con su estilo, tipos de barandillas, pérgolas si hacen falta, al final es un trabajo entre todos y es conforme mejor van a salir. Claro. Por ejemplo, los pavimentos son muy importantes. En el Six Senses de Ibiza, que es un hotel que está en Ibiza y que es un hotel de gran lujo, con un no aparente gran lujo, en un ámbito de zona norte de Ibiza en el cual hay mucha arquitectura propia, los pavimentos son de ladrillo y las alfombras de ladrillo, que están hechas con un ladrillo rojo y otro ladrillo verde, están inspirados en las alfombras de ladrillo hechas en el Generalife. Es decir, traemos esas reminiscencias porque ese conjunto de visitantes de ese hotel cree que el jardín mediterráneo es un jardín más andalusí. Entonces tienes que analizar qué tipología de arquitectura hay ahí, qué tipología de jardín va a imaginar el que vaya. O sea, cuando alguien llega y dice, "Buah, jardín mediterráneo, olivo, ciprés y bugambilla". Atención, la bugambilla la trajo un marino francés llamado Bougainville cuando se descubrió América. Y la trajo aquí. Muy mediterráneo. ¿no? Muy mediterráneo, muy andaluz. Inicialmente no era. Andaluz no parece, ¿no? No. Pero claro, tenemos unas asociaciones más modernas, fruto de diferentes libros, que parecen eso. Entonces tenemos que imaginar esos jardines como ellos se los van a imaginar y tenemos que adaptarlos. Y diseñamos esa alfombra de ladrillo y diseñamos la piscina como entra. Y dibujamos ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, todo ese opus por donde va a ir pasar la gente. Ese es nuestro ámbito y al final todo ese conjunto tiene un sello y una seña
en si es diseñado de forma conjunta. Y antes no hemos hablado, bueno, hemos estado antes, para lo que no nos estáis viendo y escuchando, hemos estado antes tomando algo y hablando un poquito de todo este tema. Y no ha salido un tema muy importante, además que ahora está, no quiero decir de moda, pero es el tema de la huella de carbono. ¿Vale? Entonces, como sé que también hacéis jardinería pública, ¿no? Entiendo que también trabajáis para diferentes ayuntamientos, ¿cómo veis de importante pensar en ese paisajismo para reducir la huella de carbono? Hombre, la jardinería pública en este momento es una asignatura pendiente bajo nuestro punto de vista. Aquí vamos a ser un poco críticos. Mucho, tú dale. Mucho. Dale caña, Yo por eso lo he soltado. No nos escucha nadie, tú No dale. se escucha Sí, lo he soltado por eso. Que esto da visualizaciones. No. Es decir, jardinería pública es un ámbito que, es un gran ámbito, pero en el cual vivimos todos y en el cual es necesario tener ese confort que requerimos para el resto. Y significa un sumidero de CO2, evidentemente, pero además de eso, que es más intangible, aunque no sea más intangible, significa confort. Significa que tú tienes un espacio totalmente impermeabilizado con el asfalto o con el pavimento, el cual hay que hacer mucho más permeable porque tenemos una dana y porque tenemos unas lluvias como las de hace poco. Necesitamos que ese agua evacúe rápidamente. Necesitamos un espacio que tenga sombra y que tenga una sombra agradable. Porque hay dos tipos de sombra. Hay sombra cálida y hay sombra fresca. No es igual echarte una siesta debajo de un pino, una sombra mucho más cálida, que debajo de una morera o debajo de una higuera, o debajo de un plátano. Por eso las alamedas de plátanos son de plátanos, porque son mucho más frescas y no hay alamedas de pinos, ¿verdad? Pues eso pasa. Entonces, no había pensado yo eso, ¿verdad? Tienes estudios en los cuales ves que somos capaces de bajar 2-4 grados de temperatura una alineación de arbolado fresca, donde tú paseas por debajo y es mucho más interesante, ¿no? Tú vas por Sevilla y desde las 12 hasta las 6:30 de la tarde mueres literalmente pegado al asfalto y lo pasas por debajo de un árbol. Es muy curioso cuando tú estás en un lugar, habéis visto muchas fotos, en la cual la gente se va moviendo para coger la sombra. Yo llegaba a ir así pegado a una pared. O sea, es un reto del gestor público y de los paisajistas, por otra parte, generar espacios de encuentro públicos agradables y bien diseñados, ¿no? Eso es muy importante en este momento. Porque necesitamos una vida pública. O sea, necesitamos salir de este espacio que es nuestra casa con nuestros hijos y llevarnos a que interaccionen con otros, se peguen, se hagan cortes, pongamos tiritas, pero esa interacción es lo que nos da parte de la educación. Y eso puede pasar fácilmente en un parque público. Mis hijos me dicen que se acuerdan de que ese parque con sus amigos fue parte importante de su infancia. Debemos de hacer esas zonas públicas mucho más trabajadas. Hay que pensarlas más, ¿no? A la hora de poner un parque no es simplemente dejar caer ahí 4 árboles y 4 bancos. Eso pasó la época de quemar dinero poniendo adoquín, pasó la época de coger 4 juegos los más baratos y soltarlos, pasó la época de poner juegos de ejercicios que básicamente rompen gente directamente. Nuestra fisioterapeuta nos lo dice cuando decimos, nos han pedido poner un ejercicio. Entonces entra en histrionismo y dice, ¡no! ¿Quién calibra eso? ¿Cómo sabe esa persona que tiene que hacer 1 o 2 repeticiones? ¿Cuánto pesa? Claro. No puede ser. Tenemos un proyecto hecho en Cataluña que es un spa exterior, que tiene esa parte. Estamos acabando un jardín en el Hospital de Ascires, aquí en Valencia, que tiene una parte externa también de fisioterapia. Entonces, se trata de cariño, se trata de mimo y de hacer las cosas bien, y más en un espacio público que es para todo el mundo. Y nosotros queremos hacerlo, otra cosa Ya, es otra las cosa es que lo dificultades que conlleva todo y la voluntad de todo el mundo de hacerlo. Claro. Pero por nosotros. Buscarlo. Claro. Bueno, nosotros somos un poquito frikis, ya sabéis. Y si os pregunto por la IA, ¿qué me diríais? Pues, ¿La plantas tienen IA? Nosotros estamos en proceso de implantación dentro del despacho, ¿no? Y yo creo que Explorando cómo meter, ¿no? efectivamente cómo puedes utilizarlo. es una muy buena herramienta que creo que te da un acceso muy rápido a una información, a un filtro de información básica inicial que te permite tener una base con la cual avanzar, la cual tú tienes que fiscalizar, porque no siempre es real, pero pongamos ejemplo, cuando tienes que hacer un estudio climático, edáfico de una zona, de plantas que funcionan, etcétera, sobre todo de la legislación que se involucra dentro de esa zona, esa recopilación de información es muy rápida por esa parte, Claro. con lo cual sí.
Yo creo que a la hora del diseño, nosotros no lo utilizamos como diseño. Creo que tiene otra parte que tiene que ver con procesos mecánicos, que los hace mucho mejor que lo haríamos nosotros, pero la parte de diseño nosotros no la tenemos implementada en este momento. Ha dicho la palabra legislación, y claro, no he caído yo que la legislación os condiciona mucho también, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy haciendo una casa, de hecho con vosotros en Ibiza, Sí. que está condicionado el tema de aguas, de riegos, de que no hay... ¿Hasta dónde llega a condicionaros Incluso una de especies legislación? también, yo creo que también te puede llegar a condicionar. Especies Claro. autóctonas, no hay zonas donde a lo mejor no puedes plantar una planta Totalmente. que no es autóctona. Al final Porque, es como un proyecto de Es un estudio arquitectura. más que tenéis que Tienes hacer, una ¿no? parcela claro, y tienes que mirar Igual, qué legislación hay y cuánto te tienes que separar, cuánto puedes construir. Claro. Nosotros un poquito también tenemos que mirarlo todo. ¿Qué me permiten aquí, no? Y eso es un Exacto. condicionante más de diseño. Sí, es un condicionante total, porque, como decía Sofía, la primera es distancia a medianera en una vivienda, en la cual puedes plantar un árbol. O sea, esto es el 50% de los litigios que hay entre parcelas. se mete dentro quien lo cuida, ¿no? Quien poda el árbol, el Efectivamente. vecino, si el árbol está en mi Es que parcela, me pero está me meto... manchando porque Esa es la más evidente. La otra más sutil en este momento, por ejemplo, la legislación de incendios. Para zonas que tienen propensión a incendios, no puedes plantar un árbol más cerca de 3 metros, la rama más cercana a 3 metros de la vivienda. Pues la rama crece. ¿Cómo Sí, controlas bueno, eso? tienes que ir podando, ¿no? tienes que ir controlando. Y luego hay más sutiles que tienen que ver con botánica. Hay especies. Parece que no, porque parece que la botánica es algo. Las plantas salieron y ya están ahí y no hay plantas nuevas ni cambia nada. Error. Hay muchas plantas que tenemos plantas aquí nuevas. hoy no son las que estuvieron ayer. Primero porque los obtentores, los viveristas, generan plantas nuevas con híbridos. En segundo lugar, porque parece que no, pero a las plantas se les cambia el nombre. Hay un comité internacional de sabios que nos maltrata y cambia los nombres botánicos O sea, a veces. Pero en latín, sigue En siendo latín, latín. para efectivamente. que no nos Hombre, eso a nosotros nos da un pedigrí salvaje. Yo te digo Cistus albidus y esto ya ha quedado fantástico. Sí, totalmente. Y esas dos cosas son muy cambiantes. Y luego la legislación cambia en cuanto a especies que son invasivas o no. Pero luego hay otro cambio, todavía más sutil, y que es que el clima está cambiando. Ujú. Y que hay plantas que yo hace 10 años ponía en Valencia y que ahora ya no puedo poner porque se mueren. Ujú. Tenemos una subida de temperatura que implica que tú aquí no puedes poner Betula péndula, que es una especie de chopo precioso, magnífico, que es un chopo llorón que cae, que se mueve con el viento y que es una maravilla, y que en Valencia no lo puedo poner. Lo puedo poner un poco en la montaña, pero ha subido en 10 años la temperatura que no permite que lo ponga ahora aquí. Son muy sutiles, pero hay cambios. Vaya. Fíjate. Y bueno, hemos estado hablando del tema de la IA. ¿Cómo veis el paisajismo, o sea, la evolución del paisajismo en estos próximos 5 años, 10 años? O sea, ¿hacia dónde vamos con el paisajismo? Yo creo, en mi opinión, es que el paisajismo tiene una repercusión cada día mayor en el proyecto. A nivel proyectual, creo que la incursión del paisajismo en los últimos 5 años ha sido exponencial y va a seguir siéndolo. Pero además no solo porque lo demande el profesional, al contrario, es porque el propietario lo pide, lo solicita. Antes no era así, antes era un gasto más en una casa. Antes yo creo que acababas la casa, ¿no? Y llamabas al jardinero que Al te final, pusiera las 4 plantas al final. Al final era lo que se le ocurra, Que decoras ¿no? un poquito y ya está. Efectivamente, llevas al final, bueno, ya esto ya está hecho, Eso vamos es. a poner las plantas. Esa frase es Como las terrible, cortinas. Terrible, efectivamente. Las cortinas entran antes, porque las cortinas son más importantes. No, pero digo antes, o los cuadros. No, 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 Tú está compras el claro. piso y luego ponías los cuadros. Está claro. En cambio, en este momento, al inicio ya se pone. Yo creo que hay una evolución fantástica. Hay muy buenos equipos, la verdad. En nuestro equipo, por ejemplo, entra gente fantástica que se forma y que evoluciona dentro del despacho y vas viendo cómo van ganando en experiencia y bueno, es muy bonito cuando acabas una obra complicada, te enfrentas a retos que tienen que ver como cómo encajas una pendiente, un drenaje, una escalera. Y al final se convierte en que la planta, que es algo que manejamos, no es lo más difícil de todo. Nos cuesta mucho más encajar el proyecto de arquitectura con el nuestro fuera, encajar en el mejor sentido de la palabra, hacer que funcione muy bien. Que funcionen juntos. Efectivamente. Y luego la capa de vegetación para nosotros es bastante más sencilla. Está. Pero hay una muy buena evolución, efectivamente. Yo lo he notado desde que empecé a trabajar con Gustavo. O sea, como arquitecta, de tener el paisajismo que, es que, como decíamos antes, no hay ni carrera en España de paisajista. Te voy a preguntar ahora, ¿qué se estudia para ser paisajista? Pues no hay grado, no hay grado público como tal. Es una reivindicación de la Asociación Española de Paisajistas desde hace mucho tiempo. Yo he estado como presidente de la Asociación Española de Paisajistas unos años, después de Juanjo Galán,
y la verdad es que es una lucha continua. Ahora alguien que se quiera formar en paisajismo o hace un grado privado o hace un máster. Porque no derivan de agrícolas o agrónomos No, o ingenierías o no. por ahí, o No, o sea, o te tiene que gustar. Puedes ser arquitecta, por ejemplo, Y y hacer un máster. Lo más Claro. Pero que- tocarás cositas puntuales, al final no sabes lo que sabe un agrónomo de tierra, lo que Claro. sabe un Pero no agrónomo tienes del toda la agua, formación. de las especies. Claro. aquí hay una parte que tiene que ver mucho con la agronomía Ujú. y la botánica, especialmente, pero con la agronomía, suelos, edafología, etc. Y una parte que tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo, sobre todo, también. Ujú. Y luego otra parte que yo creo que tiene que ver con el arte directamente, porque esto del paisajismo no deja de ser un arte vivo, es un arte, entonces es una configuración que va cambiando en el tiempo, al igual que tiene la parte arte, la arquitectura. La ¿no? arquitectura. Arte y diseño, ¿no? Ahí yo creo que Fran Silvestre lo dice muy bien. Una cosa es el arte y otra es el diseño. Nosotros hacemos diseño más que arte, aunque nos inspiramos mucho en esa parte artística, ¿no? Pero también tiene una parte de conocimiento muy local y de etnografía, ¿no? Recuerdo cuando hicimos Bombas Gens, ¿no? El jardín de trasero Bombas Gens, en el cual hablando con la gente que había alrededor, mi mujer era de allí, es de allí en ese momento, tú vas ahora a Bombas Gens y hay una jacaranda fantástica dentro de Bombas Gens. ¿Pero por qué hay una jacaranda? Porque nos contaban aquella gente cuando eran niños que ellos cuando iban a jugar iban cerca de la fábrica del doctor Trigo, fábrica del doctor Trigo farmacéutico, que inventó el Trinaranjus. Anda. 3 naranjas que comprabas en una farmacia y te lo tomabas y era un medicamento. Entonces, cerca Vitamina de C. vitamina C, como el yogur que se compraba en la farmacia. Cerca de esa fábrica había una jacaranda y cuando los niños quedaban para jugar, quedaban en el arbre. Anem al arbre a chuar. Vamos al árbol a jugar. Quedaban debajo del árbol que era una jacaranda. Entonces, esa historia nos gustó tanto que metimos una jacaranda en el jardín para que ese barrio tuviera otra vez el sitio donde quedaba la gente a jugar. Un storytelling Totalmente, o sea, Sí, sí, o paisajismo. sea, totalmente. Entonces, hace falta también esa parte de etnografía, de cariño y de valor por lo que sucede en un lugar para llevarlo al jardín, ¿no? ¿Hay innovación en el paisajismo? Por supuesto. Se puede innovar, o sea, se van inventando cosas, hay evolución técnica, hay... Jardín paisajismo de este momento no tiene nada que ver desde hace 10 o 15 años. Aquí tienes gentes como Pietro Udolf, viveristas muy potentes, que tienen nuevas especies, que tienen una forma de combinar las especies. Hemos pasado a un paisajismo mucho más estático, donde había una línea recta, un círculo, un ciprés, una bola de boj, una pradera, que ves en los libros estos que abres ahora con la tapadura, ¿no? Y en 15 años aquello ha cambiado totalmente, Ujú. totalmente. La gente quiere estar en el jardín. Yo ahora cuando voy con jardinería pública o privada y veo un seto, que es una reminiscencia de un jardín francés como Versalles, el cual te impide que pases dentro y te impide que veas lo de dentro, no entiendo por qué si el jardín pública es un espacio público no puedo pasar dentro. No entiendo por qué no puedo tener una pradera como hemos hecho ahora en el Rocharena o ahí en el río y yo me puedo tumbar en la pradera. Claro. Eso es lo que necesito de un espacio público. No un seto que no me deja ver y que me condiciona cortarlo 16 veces al año. Un césped, no pisar el césped. Efectivamente. Claro, Para que- que solamente se puede Los mirar. parterres para que Sí. Para que no pases. no No veas ju- la tierra que hay. No jugar en la plaza. Juega al balón. Sí, estoy viendo un poco la pregunta que ha hecho Antonio de hacia dónde creemos que va el paisajismo. Yo quiero pensar que va un poco también al urbanismo y a hacer las ciudades más amables, porque hoy en día es que es súper La necesario. famosa isla de calor, ¿no? Que Claro, con esto más se allá de podría lo- bajar. Claro. Más allá de lo privado, en lo público es donde creo que aún le queda mucho por evolucionar, no por parte de los paisajistas o técnicos, sino por parte de que la gente de Y verdad de la tenga administración voluntad pública, al fin y al cabo, para, yo creo que para hacer el cambio. tienen que invertir, o sea, invertir, no, creer en ese paisajismo Confiar. y creer que realmente eso es lo que nos hace falta para que la gente esté en la calle, que fomente al final las compras, que la gente vaya, que salga, que se vaya a un bar, que es que eso al final es lo que te ayuda a estar por ahí y a hacerte más humano, ¿no? Claro. El relacionarte con la gente. Yo de la administración pública, con que piensen, me conformo. ¿eh? De hecho, fíjate, tenemos dos ejemplos muy claros de espacio público. Ahora se inaugura el Rocharena, hemos hecho el parque al lado del Rocharena, son 20.000 metros cuadrados de parque público. Ujú. Llevamos 6 años trabajando en ese parque. Parque público, financiación privada. Sí, Entiendo. ¿Se ha notado? O... se ha notado porque, primero se ha notado porque yo creo que es una devolución de la parte privada hacia la ciudad que me parece muy meritoria, tanto eso como el Centro de Arte Hortensia Herrero, creo que son dos piezas fundamentales en el paisaje valenciano en este momento, con muchísima calidad, Ujú. ¿no? Con esos dos edificios, pero en este caso tiene un parque al lado de 20.000 metros cuadrados. Es un parque público de barrio, que acompaña a ese gran elemento que es el Rocharena, ¿no? Pero donde 24 horas al día hay gente
24, sí, porque va mucha gente al parque, donde Sofía ha diseñado una pista de deportes que está llena, porque hacía falta en ese espacio, ¿no? Ujú. Entonces, es una dotación de espacio público amable, agradable, cerca de un elemento. Trabajamos en Sevilla ahora con Ken Okuma, con Ferraté y con María de Juan de Arbo, Ujú. en un espacio también que tiene una parte privada, que es un hotel más un edificio cultural más unas oficinas, que también tiene casi 15.000 metros cuadrados de parque público al lado. De un barrio que es tan compacto que es el único espacio de encuentro entre las gentes, donde nuestro diseño lo que hace es que donde había una acera de 1,20, 1,50, hemos hecho acera de 3,50 debajo del árbol, donde es un espacio intermedio, donde ni es acera ni No es es una parque. acera de paso. Sí, No es para... pero es un poco más. Es decir, tú por una acera pasas y no te paras mucho. En un parque tienes que ir a pararte mucho. Y el intermedio, cuando Eso yo es paso y quiero muy hablar guay. contigo, tenemos una acera de 3,5 metros con pequeños banquitos. Es un espacio híbrido de encuentro fantástico. Entonces, son grandes obras, porque son grandes arquitecturas y son grandes proyectos, pero todos llevan asociado un buen parque público al lado. Y yo creo que eso es fundamental. Eso me ha hecho gracia lo del elemento ese que habéis puesto que ahora está lleno, esa pista deportiva, porque claro, a lo mejor es un equipamiento que quizá no estaba demandado, no sabían que lo querían o no sabían que lo necesitaban, ¿no? Y sin embargo, al pensar el espacio, habéis pensado, esta gente va a necesitar esto y han descubierto esa necesidad y ahora es súper utilizada, ¿no? Ese adelantarse a lo que la gente todavía no sabe ni qué quiere. Es que muchas veces además no se pone ese tipo de pistas deportivas a día de hoy porque la gente, los vandalizan. chiquillos lo van a romper, que lo rompan. Si es que se tiene que romper, se tiene que usar y se tiene que usar para romperse. Y cuando se rompa, pues chicos, se repone otra vez. Claro, pero si no das ese espacio para que la gente lo rompa, la gente al final acaba en casa, no sale, no convive. Yo también lo veo fundamental. O sea, Con la cantidad de juegos infantiles que hemos puesto allí, luego de alegría vas y están todos los Claro. niños jugando, piensas, Dios mío, no se ha escalabrado ninguno. qué y no hace bien". falta juegos, que antes nos hablaba, Juegos juego el de naturales. muelle típico, no, puedes hacer montañitas con toboganes, que la Cualquier gente cosa, se sí. tire. Exacto. ¿Sabes? Cosas más económicas incluso que un muelle, ¿no? Un muñeco esto de muelle, Sí. y que funciona mucho mejor. Y a los críos les gusta mucho más, porque al final a los niños les gusta subir y bajar y tirarse. Y luego hay una segunda derivada, es decir, generar ese espacio de encuentro y de juego, que cuanto nosotros somos muy pro del juego libre, que es esa tendencia alemana después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había nada en Alemania, y donde las pedagogas y los carpinteros, que en Alemania es un grado universitario, generan el palo. El palo como juego. ¡Un palo! Y de repente, ostras, el palo. Entonces son varios palos y varias cuerdas que generan juego libre, juego no dirigido. Haz lo que quieras porque es un palo. Fantástico, vale Claro. para todo. No es un barco con un pirata dibujado y un loro, sino que es un palo. sí. Es mucho mejor, ¿no? Que puede, llegar, Que- que pueda no, acabar siendo un pirata. Sobre todo que desarrolla tu imaginación, Claro, ¿no? Que puede dices, acabar bueno, pues siendo esto un puede ser pirata. esto, puede ser lo otro, puede ser lo que tú quieras. Entonces ahí Sofía diseña una zona de juegos que tiene unas montañas en la cual subes y bajas, pero además coge una pista de básquet y dibuja encima todo un mosaico de colores diferente. Entonces, yo creo que esa es la segunda derivada. Primero, un elemento clásico funcional que funciona bien y luego que no sea banal, ¿no? Francesc Muñoz, el geógrafo catalán, tiene ese libro que se llama Urbanalización, fantástico, en el cual dice: no podemos diseñar nada que pueda estar aquí y en Estocolmo y parezca bien para los dos sitios. Ya. Hostia, qué bueno. Entonces, Es verdad. tenemos que hacer algo que sea de aquí de Valencia y tenemos colores en Valencia y formas en Valencia, vamos a plasmarlos en una pista deportiva. Entonces llega esta señorita y se pinta una pista de básquet de colores. Que además, si tú te subes a la Rocharena arriba, la ves desde arriba. Perfecta, fantástica. Sí que es de equipo, ¿eh? Que Gustavo, me gusta Esa dibujó Yo ella. le digo, tengo 8 opciones, Gustavo. Bueno, y, ¿Cuál nos ¿cuál gusta coges? más y a a todo todos? esto, No sé cuál elegir, pon todos los colores. y a todo esta R Arquitectura y Rocharena aceptan esa idea, que también es muy valiente por su parte. Claro. Con lo cual, no podemos ir a diseños banales en el espacio público, porque no lo merecen. Merecemos cosas diferentes. Y merecemos cosas diferentes el ciudadano, y merecemos que nuestra administración pública sea valiente para admitir esas cosas diferentes. Eso es importante también, porque a veces no es del todo así. Se nos ha apagado una luz o no sé qué ha Algo ha pasado. Ha bajado. Algo ha pasado, pero bueno, no pasa nada. No, además yo creo muy importante eso, que la gente... Van a haber críticas siempre, seguro que hay alguien que no le gusta esa pista deportiva, Seguro. pero hay un montón de gente más. Si ves la gente jugando allí, seguro que... A esa gente que está allí, para esa gente ya merece la pena. Efectivamente, Entonces, a los demás, bueno. está cumplido, ¿no? Y por eso
parte del paisajismo tiene que ver no solo con el morus alba, la morera que hemos puesto debajo, sino tiene que ver con hacer una buena pista deportiva. Entonces, Claro. ese ámbito, todo el conjunto. ámbito, la lluvia mojada, es lo que nos ¿Y interesa. no te da un poco de pena a veces que la gran mayoría de gente que está allí dice, joder, qué gusto estoy aquí, y no lo esté atribuyendo a lo pensado que está el espacio? Porque mucha gente no se da cuenta que está a gusto. Sin embargo, se siente a gusto, pero no lo piensa. Simplemente está a Bueno, gusto. nosotros nuestra cuota de banalidad ya la tenemos asumida, ya la tenemos superada, ya no la queremos más. Con que esté a gusto nos vale. Sí. Pero es Pero pasa eso, ¿no? Yo Ese- creo la que gente eso es lo está y no importante sabe por también. qué está bien. Igual que en una vivienda, sabes que estás a gusto y no sabes por qué, ¿no? Y que estás viviendo en una casa y dices que estoy Bueno, muy bien. es nuestro trabajo, es decir, nos han pagado por eso y tenemos que hacer lo mejor posible. Nosotros trabajamos, y pasa mucho en los jardines, ¿no? En nuestros jardines, donde es un jardín que en el caso de que sea así por el cliente es más natural, tú crees que ese jardín cuando llegas percibes que es un buen jardín. ¿Por qué? Porque tiene todo un desarrollo geométrico intrínseco. Nosotros partimos de un plano en blanco con una arquitectura, traemos las proporciones de la arquitectura o del paisaje alrededor o algún elemento definitorio del ámbito y lo plasmamos geométricamente en el jardín. A partir de ahí empezamos a deshacerlo a la medida que podamos y plantamos. Claro, la planta tiene la capacidad de que cuando tú la plantas y no la recortas, tiende a deshacer un poco. Es como los lápices acuarelables. Tú Ujú. pintas, luego mojas y aquello se deshace un poquito. Y eso es fantástico porque tú llegas a un sitio aparentemente silvestre, Laura Ingalls, Casa de la Pradera, pero aquello tiene una geometría por debajo que es la que percibes y la que te da comodidad. La difumina, la propia propia vegetación. de la planta difumina la línea recta, ¿no? Eso es. Hacemos Está ordenado. Claro, hay un no sé qué, Está no, ordenado, yo no pero sé para difuso cuál, que no sé entre lo que es, espacios. que Qué guay. pero que me hace ver todo esto muy, muy ordenado, guay. muy... Me siento zen, me siento bien, ¿no? Y no sé por qué. Efectivamente. Eso es, eso es, eso es. Sí, Es sí. importante. Pues Enrique, yo creo que le hemos pegado... Yo tengo una pregunta que suena muy a final, entonces te quería preguntar de si te quedaba algo, porque No, esta yo creo que es estoy- muy de final, ¿no? Porque yo os quería preguntar, si tuvierais que elegir una sola especie botánica, ¿cuál sería vuestra preferida? Tanto el uno como el otro. Ostras. Entonces eso suena ya a pregunta final de vuestro fetiche, vuestra muy bien. especie botánica fetiche. Depende de dónde vaya el jardín. No me sirve. ¿No te sirve? Claro. Te voy a decir yo, Venga. pero la digo porque siempre que la veo en todos los jardines nos recuerda a nosotros. Es que cada vez Yo que creo, veo que una gaura, yo creo que sé cuál vas a decir. No sé cómo se llama, pero creo que sé. bueno, es la gaura, me gusta mucho. Ese porque es el. Sí, tiene unas florecitas que pueden ser rosas o blancas, que se mueven mucho, y cada vez que veo una digo, ay, geme paisajistas, qué bien. Y me Claro. recuerda mucho a nosotros. Nosotros la llamamos penacho. El penacho de Gustavo. Como no sabemos el nombre técnico, es el penacho de Gustavo. Se llama gaura o se llama también planta de las mariposas, de una pequeña flor, que puede ser blanca o rosa, al final o en toda la ramilla, que cuando se mueve el viento parecen pequeñas mariposas que están flotando. Qué guay. Mandadnos una foto para que la pongamos en el post. Perfecto. Claro, claro. No te escapas, ¿eh? A mí me gustan mucho los ficus, tengo que decir. Yo soy muy de ficus. Me gustan los ficus macrofila, me gustan los ficus. Básicamente hay 5 ficus aquí. Ujú. Ficus son los árboles del parterre. ¿no? Los Sí, árboles sí, del sí. parterre Centenarios. centenarios. En el parterre, cuando pasaron los franceses y se destruyó esa parte de Valencia, se plantaron de nuevo ficus. Y en los anales del ayuntamiento, el jardinero del ayuntamiento puso, voy a plantar X magnolios. Entonces se plantó, se ha visto antiguamente en el parterre, estaba todo lleno de magnolios. Ujú. Magnolio es una planta que funciona mal en Valencia porque necesita tierra ácida. En esa compra de magnolios se le colaron 8 ficus porque cuando son pequeños los magnolios y los ficus funcionan muy bien. Entonces los ficus son tremendamente frondosos y magníficos y maravillosos y los magnolios no están bien, nunca lo estarán. Por eso es importante un paisajista porque si no te equivocas. Claro, sabe elegir. Esto es el éxito por un error, lo cual es maravilloso también. Muy Fíjate. patafísico, es muy, muy maravilloso. Pero a mí los ficus me encantan. Son árboles que te dan mucha sombra, puedes estar debajo. Tienen esas ramas que lanzan. Las raíces, Raíces que que asoman están por también, Las ¿no? raíces les cuelgan porque son árboles tropicales. Entonces Captan, ¿no? La humedad. intentan abarcar mucho más para tener más suelo para ellos. Entonces lanzan esa raíz que funciona, apoyan en el suelo, cogen nutrientes, pero son como vigas, son como Sí, se van apoyando pilotes y despliegan y van más. desplegándose. Y son árboles que pueden tener una gran área, pero porque se van apoyando. Entonces esa parte de fortaleza de árbol que se va desarrollando, Es ¿no? inmenso. Monstruoso, es muy bonito. Muy bien. A mí no me preguntes sobre una planta que yo de No. la rosa no me saca. El clavel. O el clavel también. Yo tengo ahí. Me saques de ahí. Bueno, yo tengo unos aguacates que a ver si consigo que salgan. Me quedan 6 años por delante Eso hasta es un coger un fruto, no una aguacate. planta. Y no sé si me durarán, ¿eh? Pero bueno.
Pues yo creo que poco más. No sé si te queda algo. Sí, nada más. Pues lo que quedaría es que nos digan. Pues daros las gracias en principio. ¿Dónde nos encontramos? Porque, claro, la gente querrá. Esta gente, yo quiero saber quién son y dónde están y dónde encontrarlos. ¿Dónde estamos, Sofía? En Valencia. Estamos en Valencia. Somos Y en Madrid también. GM Paisajistas. Tenemos una oficina también en Madrid con Lo Blanc, que es un grupo de 3 valencianos que nos hemos ido también al barrio de las Letras, a calle Cervantes 41 en Madrid, con Verónica Montijano, una interiorista muy, muy interesante, y con Ana Serratosa, que va a la parte de arte. Y queremos llevar esa parte de la frescura del diseño valenciano a Madrid. Y nos podéis encontrar. Sembrar una pequeña semillita, ¿no? Sí, yo creo que es Aprovechando. importante. Yo creo que es importante. Además, es un equipo muy complementado. Verónica es una gran interiorista y Ana tiene esa visión del arte contemporáneo fantástica. Si ella es interiorista, ¿vosotros seríais exterioristas? Ojalá. Ese concepto me gusta mucho, Enrique. Nos gusta mucho. El exteriorismo es importante en tu vida. Claro que sí. Por eso decimos, ahora vamos con una conferencia que se llama Ponga un paisajista en su proyecto. Que será Con un mucho- exteriorista. Este exteriorista en su proyecto. Entonces, y nos encontráis en las redes como GM Paisajistas. Pondremos en el post, pondremos. ¿Dónde puede ¿dónde localizar? Y estamos pueden aquí en la calle localizaros? Salamanca 41, encantados de recibiros Muy a bien. vosotros, ya que quiera venirnos, para simplemente, aunque solo sea para charlar, para nosotros ya es bueno. Fenomenal. Pues nada, Nada. yo creo que ha quedado abordado, ¿no? Sí, ¿Cómo nosotros lo hemos ves? pasado estupendo. Nosotros también estamos encantados. Gracias por todo esto que hacéis, a pesar de nosotros. Lo estáis haciendo muy bien. Gracias a vosotros. Pues nada. Y nada más, ya despedirnos y recordar a toda la gente que dónde nos pueden encontrar, que es en comunicar.com, y que que compartáis el programa, que lo decimos siempre, que compartáis el programa a todos vuestros compañeros, a aquella gente que aún no nos ha descubierto. Un poco más, Enrique. Agradecer a los patrocinadores también, que sin ellos no podríamos tener todo este despliegue que tenemos aquí montado, que no lo estáis viendo, pero tenemos aquí una parafernalia importante, a Musat, a Nalanda y a todo el que se quiera apuntar también, puede patrocinar el que quiera. Bueno, Nada, hasta la próxima. un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues estamos aquí esta tarde con Concha Uría González, presidenta del PEP. Hola, buenas tardes, Concha. Buenas tardes. Y Buenas. también con Laura Muñiz Ardura, delegada del PEP de Asturias. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Muy buenas. Pues nada, veníamos aquí a contaros en 3, 4, 5 minutitos, porque dentro de un mes, concretamente del 6 al 8 de noviembre, tenemos la 17ª. ¿Séptima? Sí, La que no lo 17ª. diga mal, la 17ª conferencia de la plataforma Passive House de España. ¿Y este año dónde estamos? ¿Dónde va a ser la conferencia? Pues este año va a ser en Avilés. Será en Avilés 17 ediciones ya de la conferencia. O sea que, bueno, ya No está nada llevamos mal, ¿eh? camino. No está nada mal. Este año nosotros no la perdemos. Hemos ido los 2 últimos y este año no podemos cuadrarlo, pero nos encantaría estar por allí en Avilés y además que este año seguro que se va a comer en esa zona. Vamos, estupendamente. Es que tanto Laura como yo somos asturianas, con lo cual, ¿qué vamos a Muy decir? bien. Estupendo. O sea, que, vamos, una pena. Vamos a decir nosotras. Claro que sí. Oye, habrá muchísima gente que todavía no sabe lo que es la conferencia de edificación Passive House que organiza el PEP, la plataforma de edificación Passive House. Contadnos en un momentito qué es esto de la conferencia, qué se van a encontrar allí y por qué cualquier técnico, cualquier persona que esté interesado en el tema del Passive House, en el tema de eficiencia energética y todos estos temas, debería hacer por estar. Pues la conferencia, que como os digo, llevamos 17 años ya celebrándola, es un foro donde nos reunimos para presentaciones, para debatir, para hablar de eficiencia energética, ¿no? de Passive House y también de eficiencia energética, que es lo que es el Passive House. Este año, además, como coincide que no hay conferencia internacional, el Instituto alemán ha nombrado a Avilés capital internacional Passive House, con lo cual Anda. este año, claro, tenemos un bloque específico internacional donde, bueno, vamos a poder ver y escuchar lo que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Porque los días previos a la conferencia, y esto es cerrado para los asistentes del IFACAM, ¿no? Vienen expertos de todo el mundo, tanto certificadores, formadores como las asociaciones. Entonces, bueno, este año tenemos esa particularidad.
Muy Qué bien. guay, interesante. Y Laura, una pregunta. ¿Qué perfiles queréis atraer especialmente? O sea, ¿solo técnicos o también esperáis bueno, que el público en general pueda acercarse también allá a la conferencia en Avilés? ¿Me oyes? Bueno, pues siempre va a Hola. haber perfiles técnicos porque al final forman parte de lo que es la plataforma, los socios, pero siempre está abierto a todo tipo de personas. Sobre todo, nos gustaría este año hacer especial hincapié al usuario final. No nos podemos olvidar de ellos porque son quien más necesitan esta información, porque los técnicos al final en el día a día ya la tienen, ya la divulga la plataforma y ya la conocen, pero el cliente final es el que la demanda y eso no nos puede olvidar nunca. Entonces, queremos hacer especial hincapié a que vengan. Va a haber una parte de puertas abiertas para que puedan acceder, hablar con los técnicos, con los stand, con los, o sea, patrocinadores y bueno, creemos que puede resultarles muy interesante, así que por favor vengan. Muy bien. ¿Y algún tema especialmente interesante este año? ¿Alguna diferencia, alguna novedad así que sea reseñable que atraiga más a que la gente y los técnicos nos pasemos por allí? Bueno, nosotros en todas nuestras conferencias, desde hace 3, 4 años, presentamos lo que se llaman las guías de buenas prácticas, ¿no? Ya tenemos la guía de buenas prácticas del blower, de hermeticidad, de ventilación. Este año vamos a presentar un anexo que es el tema de las campanas, ¿no? Hay esa idea de que las passive tienen que tener la campana siempre, cómo se gestiona, ¿no? Eso de la campana distractora. Este año hablaremos de eso. Hablaremos también del radón. Hay un estudio, Laura, bueno, que no sé si tienen problemas de conexión ahora, ha Sí, parece. intervenido, ha estado ella implicada también. Hablaremos de un estudio que hemos hecho sobre el radón en España. Hemos monitorizado edificios en toda España y vamos a hablar de ese tema que ahora ya el código técnico ya nos lo demanda, ¿no? Y bueno, cómo se comporta una passing, cómo se comporta un CT y cómo podemos mejorar de eso, ¿no? Y luego también hay una masterclass muy interesante sobre el tema de la ventilación mecánica y la entálpica o no, con un recuperador entálpico o no entálpico, bueno, cuando corresponde uno, cuando otro, ese debate que a veces parece que es como lo de en España, tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, bueno. Sí, Esto claro. como mucho más técnico nos van a explicar y hablar un poco, tenemos una masterclass al respecto de eso. Muy bien. Aquí tenemos a Laura, que parece que se nos había caído antes. Estaba contestando y no sabía si me estabais escuchando. Sí, Si sí, te no, hemos escuchado. Se te ha escuchado la me he contestación, cambiado, se te ha escuchado. me he cambiado de spot y ya creo que no voy a tener problemas con internet. Muy bien. Muy bien. Pues nada, como os hemos dicho antes, eran 5 o 6 minutitos para hacer ese ratito Passive House. Y ahora lo que sí que queremos que nos digáis es aquellos que aún no se han apuntado, que ya van tarde si no se han apuntado, dónde tienen que ir para apuntarse y poder asistir a la 17ª conferencia Passive House. Pues tenemos una web que casi, oye, igual esto Laura se lo sabe mejor que yo y si no lo buscamos, lo que sí es verdad es que animaría, bueno, aquel que ha venido ya otras veces ya sabe lo que se va a encontrar y los que nunca han venido, pues yo les animaría porque, bueno, se van a encontrar técnicos hablando de eficiencia energética, además en un ambiente, vosotros que habéis estado como muy de familia, ¿no? Muy coloquial. Entre amigos, muy Y, entre amigos. entre amigos, efectivamente, y hablando, bueno, de eficiencia energética y de ahorro de energía, ¿no? Y de vivir mejor con menos energía. Y mientras estoy buscando la web, un minutín. Sí, bueno, No te preocupes porque la la web es pondremos. la plataforma-mediop.rc, ahí directamente me puedes parece. acceder y Sí. desde ahí se pueden comprar las entradas.
Sí, y tenemos, espera, bueno, Laura, nos va a matar Dani, claro. Se va a matar porque yo no lo guardo, ¿no? Porque Porque además nosotros lo yo- añadiremos en las notas del programa para que puedan ir Sí, directamente. O sea, que no te preocupes. O sea, pero bueno, lo compartiremos en todas partes. entrando directamente en la Además, web, este pueden año además acceder a... hemos hecho, claro, este año además hemos hecho ahí un esfuerzo especial, son precios muy interesantes y como decíais al principio, teniendo en cuenta que además hay catering, o sea, y en Asturias no está. No, hombre, No vamos a No, decir nosotros que queremos vengan, claro, no vamos a decir que vengan por el catering, pero también, sí pero no. vamos. pero influye, Es un pero influye. es un catering aderezado. Y además seguro que habrá after work también, que tiene que haber tiempo para Que todo. también. No, es que además, ahora que dices esto, la cena este año será además en un yagar y nos enseñarán también cómo se hace sidra, ahora que es Ah, qué bien. patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea que según la UNESCO. Así que este año la Enrique, cena, efectivamente. Jolines, para Antonio, una te que no merece. vamos tú y yo y nos vas a pedir esa sidriña, o sea, no te lo perdono. No me lo perdono. Pues Bueno, ya habrás a la Bueno, pues próxima. nosotros que hemos ido ya un par de veces un par de años a la conferencia, desde aquí os invitamos a que vayáis porque la verdad es que merece la pena y sobre todo por estar en familia con toda la gente que Se forma aprende, la plataforma Passive House se aprende un montón. y también porque se aprende un montón, eso es verdad. Así Sí. que nada, invitaros aquí, os dejaremos en las notas del programa cómo podéis, aquellos que no hayan comprado, cómo pueden comprar las entradas. Y Concha, Laura, muchísimas gracias por este ratito que os hemos robado. Y nada, no nos vemos allí, pero bueno, nos veremos dentro de poquito para hacer algo más. Pues Y muchísimas gracias, Antonio, Enrique. Un placer. Venga, igualmente, gracias. muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.